Hola, ¿qué tal? Yo soy Obdulia. Bienvenidos a mi canal. No sé si os pasa a vosotros que hay un determinado grupo de escritores que os gustan mucho. Eso me pasa a mí con los escritores que nacieron a final del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre estos, pues hay muchos. Está Nabokov, Somerset Maugham, Stefan Zweig, en fin, me volvería loca aquí diciendo todos los escritores de esa época que me gustan. No sé por qué, porque cada uno escribe de una manera, son estilos muy diferentes, pero a veces lo he pensado y es porque la forma de escribir de estos escritores era como mucho más intensa. Y eso yo creo que es debido a que ellos pues no tenían las distracciones que tenemos hoy día. Se encerraban a escribir y estaban ahí escribiendo y leyendo así de forma muy continua y de forma muy constante. Eran como unos artesanos de la escritura y a mí me llaman especialmente la atención. Por eso, cuando Jan del canal Trotalibros dijo que había pensado reeditar esas obras tan interesantes de escritores, pues más o menos de esa franja. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención y por eso me compré La Guardia y la leí. La verdad es que a mí La Guardia me encantó. Es una novela que a lo mejor no es para todo el mundo, pero sí para los que buscamos pues, determinado tipo de literatura. Después ha editado El Palacio de Hielo y entonces pues dije, pues voy a leérmela a ver de qué va esta. Bueno, pues no tiene nada que ver con La Guardia. Mientras que La Guardia era una historia de marineros rudos, pero por otro lado, sin embargo, muy sensibles, esta historia, El Palacio de Hielo, es una historia totalmente al contrario, es de niños. Pero esto que tienen en común es que son novelas que te llegan muy adentro y que tienen una fibra poética muy intensa. Precisamente es que El Palacio de Hielo es más bien, no es una novela al uso. Si vosotros estáis buscando una novela normal y corriente, pues que tenga un desarrollo, que tenga una trama, eso no es El Palacio de Hielo. El autor, Besás, era un poeta noruego y entonces esta novela es casi como un cuento y es casi como prosa poética. Si a mí me dicen que nací en el sur, que aquí hace un calor que te mueres durante todo el año, que hay lagos que se congelan cuando llega el otoño por el frío tan intenso que hace, que además los ríos también se congelan y que incluso las cascadas al congelarse pues tienen formas muy caprichosas y que a veces pues que parecen que hay como ventanas, que hay pasillos, hay corredores y que se forman como auténticos palacios de hielo, pues ¿qué queréis que os diga? A mí me cuesta mucho trabajo imaginarlo. Pero después de leer El Palacio de Hielo me he dado cuenta de que sí que es posible. Pero El Palacio de Hielo entraña muchas más cosas. Es un reflejo de la niñez. Cuando somos pequeños tenemos miedos a cosas desconocidas, miedos a cosas inexistentes. Por ejemplo, nos da miedo la oscuridad. Y para nosotros la oscuridad puede ser como unas voces que susurran a lo largo del camino. También el viento, pues con la gran imaginación que se tiene en la niñez, puede ser como una banda de música que nos acompaña durante un paseo. Hay que tener mucha imaginación para adentrarse en el Palacio de Hielo y para disfrutar. Un grupo de niños en un colegio de un pueblo de allá de Noruega, se conocen todos, pero llega una niña nueva, llega no se relaciona mucho con el resto de niños y entonces pues tiene mucho misterio porque ellos realmente no saben cómo es Pero en se fija especialmente una niña del pueblo, una niña que vive allí de toda la vida que se llama Sis. Se fija en ella y le llama muchísimo la atención y decide hacerse amiga de ella, a pesar de que estaba un poco aislada del resto del grupo. Va a verla a su propia casa y ahí se encuentra que descubre pues como una amistad gemela, amistad verdadera, esta amistad que necesitamos cuando somos niños y es como mirarnos en un espejo, encontrar a un igual. Y esta es la amistad que van a establecer de una forma muy intensa Sis y Jung. Pero El Palacio de Hielo que nos va a demostrar que la vida es
todo fluir y que igual que el Palacio de Hielo aparece cuando se congela esta cascada, cuando hace tantísimo frío de repente en el otoño, y después, sin embargo, cuando llega la primavera, la historia natural del Palacio de Hielo es descongelarse, es desaparecer, porque así fluye la vida y así fluye la naturaleza. De la misma manera, somos niños y ya de repente nos convertimos en adultos, con el trauma que supone para muchos de nosotros. A mí el Palacio de Hielo me ha llegado al corazón porque me ha hecho primero recordar mi niñez, pero también me ha hecho recordar la niñez de mis hijos. Me ha hecho recordar cuando ellos tenían miedo a la oscuridad, cuántos años he tenido que dejar la luz del pasillo encendida, porque si no me llamaban durante la noche y me despertaban porque tenían miedo a la oscuridad. Me ha hecho pensar en mi propia niñez, me ha traído muchísimos recuerdos. Os recomiendo El Palacio de Hielo, es una obra muy poética, muy simbólica, que nos va a adentrar en un mundo diferente, en un mundo pues, de miedos, de imaginación, en ese mundo que ya casi muchos de nosotros hemos olvidado que era la niñez. Me gustaría muchísimo que me dijeseis vosotros qué libros os han marcado en la niñez y en qué libros os reconocéis y os hace recordar vuestra propia niñez o la niñez de vuestros hijos. Muchísimas gracias por estar ahí, que tengáis muy buen día y un abrazo para todos. ¡Mua! La nieve caía a montones, cubriéndolo todo, fuera y dentro de las personas.